¿Qué tal? Entonces, verán, este es la continuación del video anterior acerca de cómo ya empieza a filtrarse estos cuestionamientos acerca del lenguaje, digamos, soluciones de cómo formalizarlo y cuál es como la actitud ante el lenguaje que podríamos tener para no tener conflictos, ya, digamos, inconsistencias con nuestro propio pensamiento, por ejemplo, ¿ya? Y lo que vimos es que el proyecto de Wittgenstein, o lo que él proponía de que, digamos, la situación es lo fundamental y no los objetos que después desmenuzamos de esa situación para explicarnos. Esa visión, digamos, nos ayuda a tener una forma de comprensión más coherente de, por ejemplo, las tablas de verdad. Ahora quiero hablarles de otro problema del lenguaje que también fue abarcado y estudiado por Russell y Frege, y tiene que ver con el hecho de que cómo nosotros podemos negar un objeto que cuando, o la existencia de, de algo que concebimos, ¿sí? Es decir, cuando nosotros con el lenguaje hacemos una afirmación, tipo no existen los unicornios, ¿sí? Es como que en mi oración yo ya estoy proveyendo el objeto del cual yo estoy negando su existencia. Es decir, miren, no se preocupen, yo sé que está bien, viéndose un chance pixelado y ya está, digamos, oscuro, pero esta parte que vamos a ver en la pizarra es cortita y sí se va a ver ya. Y después les voy a mostrar mi pantalla, que les quiero mostrar ahora una cuestión con respecto más bien a cómo usamos ese lenguaje ya en las matemáticas, ¿ya? El lenguaje que les voy a mostrar ahora, que se propone justo para no llegar a inconsistencias ficticias, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería una posible inconsistencia ficticia, ya? Cuando nosotros decimos algo tipo, como les mencioné hace un momento, no, no existen los unicornios, ¿ya? No existen los unicornios, ¿sí? Ya, ahora, la cuestión es que bueno, puede ser que algunas personas que estén viendo esto digan, bueno, no, si existen los unicornios, me lo estoy imaginando ahorita, ahí está, ¿ya? Entonces, justo es eso, ¿ya? Que, que algo para ustedes mismos debe no existir. Eso que para ustedes no existe, pónganle aquí en vez de los unicornios, ¿ya? Si es que ustedes consideran que existen los unicornios, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto ya? Porque hay una diferencia entre, digamos, concebir algo, poderlo imaginar y que realmente exista ya. O sea, que yo diga, por ejemplo, ahorita estoy comiéndome un chaulafán. Puedo imaginarme eso, pero no está sucediendo. Entonces, la cuestión es que cuando nosotros tenemos una oración de este estilo, ya, no existen los unicornios, me parece que, por un lado, yo estoy negando la existencia de algo que ya está dado en mi oración, que en este caso serían los unicornios. En otras palabras, digamos, alguien me podría decir, entonces, ¿de qué es aquello de lo cual tú niegas la existencia si es que es un efecto no existe? ¿Sí? Entonces yo estoy negando la existencia de algo y al decir que estoy negando la existencia de algo, puedo decir que ese algo, cuando digo estoy negando la existencia de algo, el algo de esa oración, de alguna forma ya está siendo presente y por algo y por esa razón lo puedo negar, ¿ya? Entonces, digamos, este uso este tipo de aseveraciones, ¿ya? Son constantes digamos, en nuestro quehacer, en nuestro pensar, ya. Digamos, a veces podemos tener justo errores por afirmar la existencia de cuestiones que simplemente nos las imaginamos pero no existen, ¿ya? Entonces, el problema aquí, en plantear lo que quiere expresar esta oración, en plantearla de esta forma, es justo haber proveído la entidad unicornio como una totalidad, como algo ya dado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me puedo imaginar que el unicornio es como un caballito con cuerno, ¿ya? Definámosle así. Entonces, digamos, aquí está mi caballo y tiene un cuerno, ¿ya? Entonces, este va a ser mi unicornio, ¿sí? Entonces, la cosa es que cuando yo digo no existen los unicornios, parece que ustedes pueden evocar una imagen mental como esta, ¿sí? Y al estar ya construido el objeto,
eso nos da a pensar que la posibilidad de haber construido el objeto no es como que yo les diga, a ver, imaginen un triángulo que simultáneamente sea triángulo y cuadrado. Entonces, digamos, ahí pueden tal vez encontrar una imposibilidad de decir, a ver, no puedo imaginarme eso. Pero ustedes pueden creer aquí que porque se pudieron imaginar esto y tienen una imagen mental del unicornio, estoy yo de alguna manera ya con mi lenguaje simplemente moviendo su atención hacia ese objeto que está en mi mente, ¿sí? Pero eso no significa necesariamente que exista. Puede ser ficticio, como justo los triángulos cuadrados, ¿ya? Entonces, miren, puede ser ficticio también como el hecho de que ahorita me estoy comiendo un chaulafán, ya, digamos. Al menos podemos decir que si no estamos en una especie de alucinación colectiva, en efecto, ahorita no estoy comiéndome ningún chaulafán, ¿ya? Ya, entonces, la cuestión es que el problema aquí es justo que se abre esta posibilidad de pensar que porque se puede concebir al objeto total como tal cual, ¿sí? Como un individuo ya completo, ya tenemos el derecho de afirmar que existe. Podría pensarse eso, ¿ya? Entonces, lo que hace Russell y motivado por el trabajo de Gottlob Frege, ¿sí? Se escribe así, que también es uno de los lógicos muy importantes, más importantes, tal vez junto con, después de Aristóteles, Gottlob Frege, luego Bertrand Russell y Kurt Gödel, influenciaron el desarrollo de la lógica enormemente, ¿ya? Entonces, Russell se basa en los escritos de Frege y empiezan a pensar en algo que le llaman cuantificadores, ¿sí? Los cuantificadores es simplemente unas entidades lingüísticas que nos van a permitir cuantificar, y esos cuantificadores están simbolizados de esta forma. Este se llama existe, ¿sí? Y este de aquí se llama para todo. Entonces, si yo pongo así, por ejemplo, una X de aquí, estoy diciendo que existe un X o algún X, ¿sí? Luego lo que uno hace es poner una raya de ese estilo y decir existe un X tal que, esta raya significa tal que. Y aquí yo empiezo a predicar, ¿ya? ¿Por qué la introducción del cuantificador, por ejemplo, en este caso existencial, nos salvaría de este problema? Es lo que les quiero explicar. ¿De cuál problema? El que nosotros nos veríamos tentados a afirmar que solamente por concebir algo ya existe, o que, digamos, entramos en una especie de paradoja o cuestionamiento de que cómo voy a negar la existencia de algo si al decir que estoy negando la existencia de algo, ese algo ya está ahí, ¿no? Entonces, para poder negar la existencia de algo necesitamos un lenguaje que nos permita hacer eso, ¿ya? Entonces, miren, por otra parte, nosotros ahora podemos, digamos, avanzar en cómo sintetizar nuestro lenguaje en símbolos de esta forma. Miren, nosotros, supónganse que yo quiero decir, está lloviendo en Quito, ¿ya? O digamos, está lloviendo sobre la ciudad de Quito, ¿ya? Entonces, supónganse que esta L de aquí va a significar está lloviendo en, ¿sí? Y si yo pongo X, entonces yo diría que está lloviendo en X. Ahora, si X, en este caso, justo actúa como una variable en las matemáticas, ¿ya? Si X puede tomar, digamos, valores, en este caso estos valores pueden apuntar a objetos. ¿A cuáles son los objetos que puede apuntar esta X? Pues podría apuntar a elementos de su dominio, como cuando hablamos de funciones, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué puede ser X aquí? Pues X pertenece a todos los países del mundo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que el banco de referentes al cual puede apuntar mi X es esto, el conjunto de países del mundo, ¿sí? Entonces, digamos, si yo digo llueve en alguno de estos países, ¿sí? Yo como diría eso, existe un X donde el dominio de X son los países del mundo, entonces en este caso yo estaría diciendo que existe un país tal que llueve, porque la L representaba llueve sobre, ¿no es cierto? Llueve sobre ese X. Entonces, así, con este lenguaje sintetizado, yo diría que llueve en algún país, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo rayos esto nos ayuda, ya? Entonces, cualquier proposición, cualquier cosa que se pueda predicar acerca de algo, se le va a poner como una letra mayúscula y al lado se va a poner el ítem o, digamos, la variable que puede tomar algunos, digamos, referirse a algunos objetos del mundo, ¿sí? Esta variable es
acerca de la cual se está haciendo la predicación que está representada por esta letra mayúscula, que en este caso la L significa llueve sobre, ¿sí? Entonces, en este caso digo que existe algún país donde llueve. Eso es mi forma de, con este lenguaje, de decir eso, ¿ya? Entonces, la cuestión es que cómo rayos nos ayuda eso a resolver los problemas del unicornio, ¿ya? Entonces, miren, ¿a qué me refiero? A que el unicornio, cuando viene dado, explica uno de esta forma o habla de esta manera, viene dado como completo, ¿ya? En que, digamos, puedo yo pensar que el caballo, que digo que el unicornio es justo como les mencioné, ¿no? Un caballo más la adición de un cuerno. Entonces yo puedo pensarle aquí, digamos, al caballo así simplemente sin cuerno, ¿sí? Este el caballo sin cuerno, y por acá yo puedo poner un cuerno, ¿sí? Y yo puedo decir que el caballo más cuerno, eso me daría unicornio, ¿sí? Entonces aquí caballo más cuerno me va a dar unicornio, ¿ya? Entonces, ahora, la cuestión es, el truco de usar este lenguaje, así como existe o para todo, con estos cuantificadores, es que yo ya con la inclusión de estos cuantificadores, yo ya tengo la opción de, el momento de manifestar lo que quiero manifestar, no presentar este objeto, sino más bien presentar este objeto y este objeto de aquí, ¿sí? Entonces, en vez de presentar esto, lo que ganamos con con esta formalización del lenguaje, con esta forma de expresar las cosas, es ya no brindarle a la mente del que escucha, digamos, del objeto completo, sino que brindarle una parte y otra parte, y el rato que nosotros hacemos la proposición, el rato que nosotros expresamos una afirmación, es como si en realidad no estaríamos diciendo que eso es verdad o falso implícitamente, sino que solamente estamos proponiendo. ¿Será que existe un animal que simultáneamente sea caballo y además tenga cuerno? Si es que eso es verdad, entonces existen los unicornios. Si es que eso es falso, entonces no existen los unicornios. Entonces, miren, si es que es posible que se configure, que llegue a ser, digamos, que la realidad permita que las partes caballo y cuerno se junten y que en efecto vemos en el mundo concreto, digamos, por ejemplo, una entidad que sea justo un caballo más un cuerno, entonces sí podríamos decir que esa aseveración existe un unicornio es verdadera, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo digo no existen los unicornios, aquí, esto de aquí no es ni verdadero ni falso todavía, en este punto del lenguaje, ¿sí? Supónganse que, no sé, su sobrinito, alguien coge y dice, mira, no existen los unicornios, ¿ya? O, por ejemplo, dice, sí, existen los unicornios, ¿ya? Supónganse que sí, existen los unicornios, ¿ya? Entonces, ahí la cuestión es cómo expresar esto en el otro lenguaje, cómo nos ayudaría a solucionar los problemas. Bueno, entonces, digamos que en este caso voy a usar la letra C mayúscula para decir esto es un caballo, ¿sí? Y voy a usar la C con la U minúscula, bueno, C-U mayúscula, ¿sí? Para decir esto tiene cuerno, ¿sí? Entonces, si yo pongo aquí un X, digo que X es caballo. Y si yo pongo aquí un X, yo digo que X tiene cuerno. Entonces, lo que yo estoy buscando es un animal que tenga un X, la misma entidad tiene que ser simultáneamente caballo, este es el símbolo I escrito desde la lógica, y además que tenga cuerno, ¿sí? Entonces, ahora, este X de aquí tiene que estar, digamos, en este caso, alineado ya junto, tiene que venir junto con el cuantificador existencial, de manera que yo pueda decir o proponer, existe X tal que este X sea un caballo y a la vez este X tenga cuerno, ¿ya? Entonces, es hablar de esta manera, ¿sí? Tratar de expresar lo que estoy expresando aquí. Es lo mismo, digamos, o más bien, de esta manera sería más eficiente tratar de expresar lo que estoy expresando aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, en este caso yo no estoy ya dando por hecho el unicornio, ¿sí? Estoy, digamos, dando por hecho la posibilidad de que, o proponiendo, ¿será que es posible que se arme o se genere o esté parido por la realidad un animal que tenga esta y esta propiedad simultáneamente? Entonces ahí, la forma de expresar esto no nos está brindando el objeto ya construido del cual queremos afirmar o negar su existencia, sino que más bien nos da las partes y lo que nos pregunta es, ¿será que se puede generar este objeto? ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando alguien dice existen los unicornios, supónganse que en efecto eso es falso,
¿sí? Entonces, digamos, lo que sucedería cuando descubrimos que es falso, que existen los unicornios, sería afirmar que esta, en este lenguaje lógico, esta proposición también es falsa, ¿sí? Entonces, y ahora, como yo digo, por ejemplo, si yo quiero decir no existen los unicornios, no existen los unicornios, en este caso, esta afirmación o esto que se propone es verdadero. Esto sería como algo así. Alguien afirma, pero no está seguro de eso, ya dice, posiblemente eso pase, ya. Que no existan los unicornios, y viene así, no sé, alguien que haya comprobado que no existen los unicornios, viene y dice, sí, es verdad, no existen los unicornios, ¿ya? Pero había problemas en tratar de comprobar esto, si es así o no, mientras nuestro lenguaje, cuando yo expreso de esta forma, nos provee ya el objeto del cual quiero negar su existencia. Pero en este caso, yo en mi lenguaje no estoy proveyendo el objeto del cual quiero negar su existencia, más bien estoy proveyendo las partes que construirían ese objeto. Y si es que le pueden construir, si simultáneamente se pueden dar en el mundo, ¿sí? Entonces, esta forma de proponer la afirmación que está aquí, ¿sí? Lo que nos permite es analizar más finamente si es en efecto que se dé este ser. ¿Qué significa que se dé este ser? Que simultáneamente se dé esto y esto. Entonces, cuando uno propone así, ya no está dando el objeto completo, sino que está dando sus partes y pregunta si es que estas partes en efecto pueden darse simultáneamente, ¿sí? Ya, entonces, esto, digamos, no solo por esta razón, sino por algunas otras razones más que ahorita, digamos, no competen dentro de lo que queremos ver en el curso, resulta ser la manera más efectiva de evitar estas ambigüedades, ¿ya? O al menos ha resultado bien funcional, ¿ya? Hay otros tipos de lógicas, hay otras formas, otros modelos formales que también ayudan a tener expresividad, pero en el caso de la lógica clásica nos ha sido funcional expresar nuestras proposiciones de este estilo. Entonces, lo que hizo, digamos, Bertrand Russell, recuerden, yo les había hablado, ya, recuerden, yo les había hablado de que Euclides usó la axiomatización, ¿no es cierto? Digamos, es decir, ordenó sus pensamientos en un tipo de pensamientos o de afirmaciones que se asumen como que van a ser ciertas. Y luego se cogen unas herramientas. Estas son las herramientas de la lógica, que en ese tiempo eran la lógica que había planteado Aristóteles, que se les llaman silogismos. Entonces, digamos, con eso uno puede empezar a encontrar nuevas como verdades ya. No porque la lógica haga que los hechos se hagan verdad, sino porque la lógica transmite, le hereda los valores de verdad de las premisas a las conclusiones. Lo mismo, digamos, en este caso, lo que está pasando es que Russell después va a tratar de fundamentar, o más bien al encontrar el poder que tiene la lógica de primer orden, cuando nosotros usamos estos cuantificadores existencial y para todo, esa ya corresponde a una lógica de primer orden. Eso se le llama lógica de primer orden, ya no silogismos. Y mientras que hay una que se llama lógica de segundo orden, donde, digamos, estos cuantificadores existenciales ya no aplican solamente a estos X, sino también aplican a mis proposiciones que se predican acerca de los X, ¿ya? Pero ahorita no necesitamos, digamos, ahondar más en esa diferencia entre lógica de primer orden o lógica de segundo orden. Basta con que, digamos, noten que la introducción de estos símbolos existenciales, de estos cuantificadores, que se les llama, porque nos ayudan a cuantificar, ¿no? El para todo toma la totalidad y el existencial, pues dice, hay al menos alguno que cumple con esto, ¿sí? Nos ayudan a tener un poder de expresividad bien poderoso, y además pues, la forma de expresar en este lenguaje poderoso lo que sea que queramos manifestar está hecho de manera que nuestras reglas lógicas se pueden aplicar directamente y de manera natural sobre estas afirmaciones escritas de esta manera y por lo tanto son perfectas para hacer demostraciones y pruebas. Entonces las matemáticas, digamos, podrían construirse, que en pocas lo que va haciendo es descubriendo, ¿no es cierto?, a través de pruebas nuevas como verdades matemáticas. Entonces puede florecer todo, digamos, o en general, la aritmética, como hizo Russell y en su principia matemática, pueden estar fundamentadas ¿en qué? En justo esto, en la lógica, en escribir a través de la lógica nuestras afirmaciones
y la teoría de conjuntos, porque recuerden que yo les dije que aquí el X pertenece a un conjunto de posibles países, ¿no es cierto? Es decir, los valores o las variables o de qué es este X del que hablo, el X tiene algunos referentes a los que puede apuntar. ¿Dónde están esos referentes en algún conjunto? Entonces se da por hecho que, digamos, la existencia de los conjuntos y la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces las matemáticas modernas están fundamentadas en la lógica y en la teoría de conjuntos. Otra vez, hay hasta ahora, por ejemplo, si ustedes ven la teoría de tipos, digamos, hay las matemáticas o los sistemas formales intentan también avanzar de estas formas de expresividad a otras. Hay otros intentos de ley, pero digamos el que se usa, el que hemos venido usando en general en Occidente, en las universidades y en la mayoría de trabajos mainstream, pues tiene que ver con este tipo de forma de hablar, ¿ya? Entonces ahora quiero mostrarles concretamente dónde, en qué parte de las matemáticas podríamos encontrar esto, ¿sí? Entonces para eso les voy a mostrar el cálculo de Tomás y voy a hablar un poco de la derivada, ¿ya? Perdón, del límite. Esperen, les comparto mi pantalla. Ya miren, entonces, ahorita lo que estoy haciendo es mostrarles la página 91 del el libro Cálculo, una variable de Tomás, ¿sí? Solo puse cálculo en una variable de Tomás en el Google y ya, pues me descargué, ya. Y, y miren, aquí tienen en esta parte, si necesitan como que recordar cuestiones de límite y de la derivada, que son conceptos centrales en las matemáticas ya para cuando uno va a la universidad, digamos, las operaciones básicas se convierten en la derivación y la integración, y ya no basta, ¿no? Con la suma, la resta, la multiplicación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, primero que nada, ¿cuál era nuestra noción intuitiva de límite ya? Ah, no, aguanten, dejen ver si estoy grabando. Sí, ya, ahora sí, de nuevo comparto. Ya. Entonces, miren, ¿cuál era nuestra noción intuitiva de límite? Tomemos, por ejemplo, la función y igual a 2x menos 1, la que está aquí, ¿ya? Entonces, lo que sabemos es que, digamos, ¿cuándo nos piden algo como esto, no? El límite de esta función que está aquí cuando el x tiende a 4. Ya, operativamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente es reemplazar en esta función donde ven la x, reemplazar el valor al cual tiende el x, en este caso el valor 4, y el resultado de eso va a ser el límite. Entonces, en pocas ustedes pusieron en vez de la x de aquí pusieron 4 y el multiplicarle por 2 les dio 8, menos 1, 7, y por eso afirmarían que el límite es 7. ¿Qué quiere decir eso ya? Una forma de pensarlo, como tal vez lo vieron, es que a medida que nosotros en nuestras variables independientes de x nos acercamos a 4, las imágenes de mi función, aquí está la gráfica de mi función, las imágenes de mi función van llegando hasta el 7, van aproximándose al 7. Es decir, miren, supónganse que yo tomo el valor 3, ¿no es cierto? Miren, aquí me preguntan, esto de aquí me está afirmando que el límite cuando x tiende a 4 de esta función es 7. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que me voy acercando a 4, por ejemplo, tomo el valor 3 para empezar a ver cómo me acercaría a 4 en la variable independiente. Entonces, yo tomo el valor 3, fíjense, voy hasta la línea recta, la gráfica de esta línea, y veo cuáles son sus coordenadas de x y y. A la coordenada y de este punto es justo la imagen de la función cuando está evaluada en 3. Entonces, en este caso diríamos que la imagen de la función cuando el x es 3 es el valor 5, ¿ya? Ahora, si yo tomara un valor más cercano al 4, por ejemplo, tipo 3.5, donde está ahorita mi cursor, por ejemplo, ¿sí? Y yo voy hasta la línea recta, ¿sí? Y veo cuáles son las coordenadas de x y y. La coordenada y es justo la imagen de la función. Y me doy cuenta que la imagen de la función es un valor que está, digamos, 5.5, no sé, 6, alguna cuestión así. ¿Ya? En pocas, lo que le estoy diciendo es qué pasaría si yo en esta función de aquí reemplazaría en vez de la x el 3.5. Entonces, aquí me daría, digamos, 7 menos 1, 6. ¿Ya? Entonces, resulta que la imagen del 3.5 es justo el valor 6, el que estaría más o menos por aquí. Ya por aquí. Entonces, este valor 6 sí es más próximo que el 5. Entonces, si ven, es más próximo que el valor 5 al valor 7. Entonces, digamos,
mis imágenes van acercándose a 7 a medida que en mi variable independiente yo me voy acercando a 4. Eso es lo que me diría esta oración matemática de aquí, que el límite cuando x tiende a 4 de esta función que está aquí representada por esta línea recta, que sea 7 es el límite, lo que nos dice es que a medida que yo en la variable independiente me voy acercando a 4, en las variables dependientes, en las 10, me voy acercando a 7. Eso es lo que me dice simplemente, ¿no es cierto? Ya, ahora, solo para poder ir como avanzando ya hacia la definición formal, miren, nos vamos a hacer esta pregunta, ya yo aquí concuerdo con el método pedagógico de Tomás, ya en esto, ya que primero sería bueno hacerse esta pregunta, ya, miren, justo, ¿para qué valores de X es Y menos 7 menor a 2? ¿Ya? ¿Por qué hace esta pregunta? Ya? Lo que pasa es que esto de aproximarse, recuerden lo que les estoy diciendo acerca de la definición intuitiva o de nuestra noción intuitiva de límite, ya, que a medida que los valores de la variable independiente se acercan a 4, los valores de la variable dependiente, los valores de la variable dependiente se acercan a 7, es decir, las 10 se acercan a 7. A medida que las x se acercan a 4, las 10 se acercan a 7. ¿Qué significa matemáticamente que se acerque? Que se acerque sería que yo voy midiendo las distancias y a medida que esas distancias van siendo cada vez más y más y más pequeñas, entonces yo diría que me estoy acercando. Por ejemplo, aquí, el 5 no está tan cerca del 7 como el 6 del 7. ¿Por qué? Porque si yo mido la distancia entre el 7 y el 5, eso me dan 2 unidades. Mientras que si yo encuentro la distancia entre la imagen y igual a 6 y la imagen y igual a 7, eso sería como encuentro la distancia ahí, simplemente restando el valor 7 menos el valor 6, y eso me da 1. Entonces eso quiere decir que estoy más cerca, ¿no es cierto? Entonces de esa manera vemos qué tan cerca. Por lo que cuando ustedes ven algo como esto, y menos 7, lo que están aquí es calculando distancias. Está puesto en valor absoluto porque las distancias son positivas. Entonces, digamos por definición. Entonces, estas distancias, la pregunta es aquí, la distancia entre, miren, el límite de esta función, que es 7, ¿sí? Y las variables y me pregunto, ¿qué pasa si es que esta distancia es menor a 2? Me pregunto, una vez que la distancia entre la imagen, una imagen de mi función, que las 10, ¿no es cierto?, esté cerca del valor 7, ¿cuán cerca, cuán cerca? Pues 2 de distancia, ¿sí? O se separe de los valores de mi función y se separen del valor 7 o estén distantes del valor 7 por 2 unidades o menos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los valores de X que me permitirían tener esta cercanía de mis imágenes al límite? Eso es lo que se pregunta aquí. ¿Para qué valores de X es esta distancia? ¿Entre qué? Entre cualquier valor que puede tomar mi coordenada Y. Por ejemplo, este de aquí, este punto de aquí tiene una coordenada X y una coordenada Y. Este punto de aquí tiene una coordenada X y una coordenada Y. Las Y a las que me refiero son a esas coordenadas Y cualquiera, ¿sí? El que puede tener mi función, cualquier valor que puede tener mi función Y, si dista del valor 7 por menos de 2 unidades, eso es lo que me está diciendo aquí. ¿Cuál sería en X la distancia que debería haber entre ese valor X, las coordenadas de X que puedo tomar aquí, es decir, los valores que yo puedo poner acá, y el valor 4? Yo me pregunto, si es que yo encierro en una franja como esta, gris, al valor 7, ¿sí? ¿Cuáles son los valores de X que me permiten tener valores, por ejemplo? O sea, una pregunta similar sería, una vez que yo sé que mis imágenes de mi función Y están entre 5 y 7, ¿cuáles son las correspondientes valores de la variable independiente X que me permite tener a mis Y en este rango? ¿Sí? Entonces, en este gráfico es claro ver, ¿ya? Miren, los valores de mis imágenes de mi función, que van entre 5 y 9, corresponden a todos los puntos en mi línea recta que están desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, todos estos puntos de aquí a acá, digamos, tienen correspondientes coordenadas X o variables independientes, si ustedes quieren verle así, que van desde 3 hasta 5, gráficamente se ve eso. Entonces, miren, aquí nos damos cuenta que a medida que el 7 está, digamos, estoy yo fijándome en un intervalo de valores de mi coordenada, de mi variable Y, que van desde 5 a 9, yo sé que eso se puede dar en mi función, en mi línea recta, solo si las X van de 3 a 5. Ahora, ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, esta franja gris, que determina desde dónde hasta dónde estoy considerando los valores de mi variable Y,
esta franja gris, imagínense que se disminuye, se hace más pequeña. Entonces, si se hace más pequeña, gráficamente también nos daríamos cuenta que los valores de X que permitirían que se tengan esos valores Y en esa franja pequeña también van a ver que son reducidos, ¿sí? Que esta franja azul se va a reducir, como por ejemplo aquí, miren, ¿ya? Entonces, miren, aquí, ¿qué valores entre, digamos, de L en esta función, que es esta curvita, representada por esta curvita de aquí? ¿Qué valores de mi función, ¿sí? L menos un décimo y L más un décimo. Estos valores, donde L es un número cualquiera, ¿ya? Piensen cualquier número, 8, ¿ya? Entonces, los valores que están entre L menos un décimo de mi coordenada Y o de mi variable dependiente, ¿sí? Y entre L más un décimo son gráficamente todos los que están encerrados en esta franja gris, ¿sí? Entonces, y ahora en nuestra línea recta esos valores, digamos, las coordenadas que van yes de mi gráfico azul, que van desde L menos un décimo hasta L más un décimo, en mi gráfica azul estarían desde aquí, todos estos puntos, hasta acá van a tener esas coordenadas, coordenadas yes en ese rango, ¿no es cierto? Ya, ahora, la cuestión es que, ¿cuáles son los valores de X que nos permiten tener esas, los valores de X que nos permitirían tener esas imágenes Y entre este rango, entre este valor y este valor? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Serían todos los valores de X que van en esta franja azul, por decirlo de alguna forma. Ahora, supónganse que yo quiero coger considerar un conjunto de valores de Y más pequeño. Entonces, digamos, ya no considero una franja gris tan grande, sino considero una franja gris más pequeña. Entonces, yo diría, ¿qué tal que mis valores de mi variable Y están entre este número de aquí, donde empieza la franja gris, hasta este número de acá, donde termina esta franja gris, que en mi gráfica corresponderían a las coordenadas Y de todos los puntos que van desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas X que les corresponden a todos los puntos que van desde aquí hasta acá? Pues las coordenadas de X que les corresponden a todos los puntos que van desde, que tienen coordenadas Y que van desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Serían todos los puntos que están así a lo largo de este segmento y por lo tanto sus coordenadas de X son todas estas. Entonces lo que les estoy diciendo es que a medida que la franja gris, miren, va de grande a chiquita, las franjas celestes van disminuyendo, también van de grande a chiquito. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que, digamos, en una función que sí tenga límite, a medida que yo, en una función que sí tenga límite para cuando X tienda a cierto valor A, vamos a ver que alrededor de ese valor A yo puedo generar estas franjas grises, ¿no es cierto? Y azules, que pueden ir encerrando o rodeando al valor límite. Y a medida que yo voy encerrando o rodeando el valor límite y hago esta franja más pequeña y después más pequeña, pero con tal de que contenga el valor límite, donde el valor límite en el ejemplo que estamos tratando es del 7, vamos a ver que las franjas azules también van a rodear al valor 4 en este caso, que es aquel valor al que tiende mi variable X cuando yo me pregunto cuál es el límite de la función 2x menos 1 cuando X tiende a 4 y yo respondo que 7. Entonces, a medida que yo rodeo al valor Y 7, ¿no es cierto? También las variables X van a estar rodeadas, pero si yo tomo un intervalo más pequeño de valores que rodeen a 7, el intervalo que va a rodear a 4 va a ser también más pequeño. Eso es lo que les quiero decir, ¿ya? Siempre que ustedes puedan encontrar que sucede eso, ¿no? Que ustedes pueden angostar esta franja y a su vez se angosta la franja celeste. Si ustedes angostan la franja gris que contiene al valor límite y ustedes a un valor que ustedes postulan o proponen o piensan que es el límite, ¿sí? Y se va angostando la franja celeste, entonces podríamos decir que en efecto habría ese límite, que existe límite. ¿Por qué? Porque yo notaría que mis coordenadas Y a medida que se acercan a 7, mis coordenadas X también se acercan a 4. Eso sería una forma visual de notar eso, ¿ya? Entonces, aquí esta pregunta es solo para entrenar, para que puedan después usar, digamos, el concepto perdón, la definición formal del límite, ya para hacer, por ejemplo, comprobaciones o otras pruebas lógicas, unas pruebas, perdón, matemáticas ya más rigurosas y poder encontrar más teoremas y digamos, avanzar las matemáticas con estas definiciones formales, ¿no? Ya, ahora,
todavía no estoy mostrándoles la definición formal, todo esto es un preámbulo, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿para qué valores de X sería la pregunta? Yo puedo tener que la distancia entre mis imágenes Y o mis posibles valores Y disten del valor límite un menos que 2. Entonces, ¿cómo hago para encontrar eso? Entonces, lo que hago es, bueno, en vez de, yo sé que la Y, o sea, lo que me gustaría es partir de esta inecuación y terminar en una ecuación que me dé información acerca de X. Entonces, yo en esta inecuación, donde el valor 2 es el valor que yo propongo. En este caso, este valor 2 solamente lo propuso el libro, pudo haber puesto 50 millones o 3 o 1. Después, incluso en este mismo libro, trabaja con una menor que 1, ¿sí? Ya en una pregunta parecida, ¿ya? Entonces, esto de aquí es como que el nivel de cercanía que yo quiero que tenga o que yo asumo que puede tener mis variables y es de el límite, del valor límite, ¿cierto? Ya, entonces esto puede ser 0.00001, ¿ya? Entonces, en este caso, yo quisiera ver, si yo me pregunto, ¿cuál es la distancia entre mis valores posibles y el límite? Perdón, si yo me pregunto lo siguiente, ya, si yo afirmo que la distancia entre mis valores es entre algún valor y que yo dé, sí, y el valor límite 7, supóngase que yo afirmo que es menor que, en este caso está 2, pero yo puedo afirmar que es menor que 0.0001, sí, aquí, miren, uno de estos puntos que están sobre esta línea azul, de ley, la coordenada y de uno de esos puntos, si yo le resto esa el valor 7 menos la coordenada y de alguno de esos puntos, de ley la resta me da un valor, puede darme un valor menor a 2, ¿sí? Y también a 0.0001, por ejemplo, ¿sí? Ya, entonces, si sucede eso, yo lo que quiero saber es cuáles son los valores de X que, o más bien, mi variable X, si es que la Y dista de 7 en 2 unidades, mi variable X distará de ¿qué? De 4 en cuántas unidades. Eso es lo que me pregunto. ¿Cuál es? Eso es un poco. Entonces, ¿cómo yo debería manipular mi variable independiente para que la distancia entre la variable dependiente y el valor límite sea menor que 2? Esa sería la pregunta. Entonces, ¿cómo yo quiero saber para qué valores de X se da esta, digamos, inecuación, ¿no es cierto? Esta desigualdad para las variables y que corresponden a la distancia, esto es una distancia, esta resta, ¿no es cierto? Como yo quiero tener información acerca de X, entonces esta Y la expongo en términos de X. Yo sé que la Y es 2X menos 1, por eso aquí en vez de Y pone 2X menos 1 y le resta el 7 y miren, esto nos da que esta misma expresión, que es la distancia entre Y el límite, para cuando la distancia es menor que 2, puede ser expresada en el lenguaje de las X de esta manera. Entonces, este objeto matemático de aquí es exactamente el mismo objeto matemático de acá una vez que estamos trabajando sobre esta función, es decir, una vez que sabemos que Y es 2X menos 1, ¿ya? Entonces, esta inecuación, ahora, afirmar esta inecuación sería lo mismo que afirmar esto de aquí, ya que esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Entonces, miren, cuando yo tengo 2x menos 8 menor a 2, yo ya tengo ahí una forma de obtener información acerca de x. ¿Por qué? Porque puedo despejar la x. Entonces, ¿cómo se trabajan estos valores absolutos? Para quitar las barras, lo que se hace cuando tienen una expresión de este estilo, cuando tienen que el valor absoluto es menor que un valor aquí, por ejemplo, positivo 2, yo le puedo poner, se pueden quitar las barras siempre y cuando uno pasa de esta forma a esta forma. Es decir, a conservar esto sin las barras de aquí para acá, y poner este símbolo aquí, pero con el menos 2. Es decir, terminar diciendo o afirmando que el 2 menos 2x menos 8 está entre menos 2 y 2, ¿ya? Miren, si no saben todavía cómo trabajar con valores absolutos o inecuaciones, no tengo lío, solo díganme y les puedo dar aquí una pequeña revisión de eso ya en las siguientes clases o una sesión de preguntas, ¿ya? Ahora, lo que hay que hacer es despejar X, ¿ya? Entonces, ¿cómo se despejan X en expresiones de este estilo? Pues lo que voy a hacer es sumar en todos los sectores de esta desigualdad el valor 8 para que el 8 en el centro se vaya y me deje solita, poco a poco me vaya dejando a la X sola. ¿Ya? Entonces, si yo sumo 8 aquí y sumo 8 acá, en el lado izquierdo me va a dar 6, porque 8 menos 2 es 6, y aquí me va a dar 10, ¿ya? Y en el centro, miren, si yo sumo 8 menos este 8, entonces 8 positivo menos 8 da 0 y solamente me queda el 2x. Ahora, ¿cómo hago para que quede solita la x? Miren, aquí me estorba este 2, entonces me gustaría dividir para 2 a esto.
que está aquí en el centro. Pero para que yo pueda hacerlo sin violar las reglas de, digamos, los axiomas básicos de las matemáticas, de la aritmética en este caso, de la álgebra, ¿no es cierto? Entonces, lo que haríamos es, en esta desigualdad, dividir para todas las partes para 2. Entonces aquí el 6 le divido para 2, al medio le divido para 2, al de aquí le divido para 2, ¿no es cierto? Y me dice que, miren, mi X cuando está entre 3 y 5, es capaz, ¿sí? Cuando mi X está entre 3 y 5, ¿sí? La distancia entre las imágenes correspondientes a los valores de X que vayan entre 3 y 5 y el valor límite, esa distancia va a ser menor que 2. Es decir, que cuando mi X justo está entre este número y este número, la distancia entre 7 y cualquier otra imagen o cualquier otra coordenada Y de este segmentito en el que me estoy fijando, ¿no es cierto? Ahí la distancia va a ser menor a 2, ¿sí? ¿Cómo hago que la distancia entre cualquier punto que yo escoja entre esto entre cualquier punto que yo escoja de este segmento y la coordenada Y, ¿sí? De este punto azul de aquí, sea menor que 2? Para lograr eso, yo necesito que mis valores de X estén cercanos a 4 de esta forma, así que mis valores de X se encuentren entre 3 y 5, ¿sí? Eso es lo que me dice este resultado de aquí, ¿ya? Entonces, miren, y fíjense, claro, ¿no? Entre 9 y 7 hay 2, ¿sí? ¿Y qué es lo que me permite a mí tener una distancia entre un valor, por ejemplo, este punto de aquí, tiene una coordenada Y igual a 9, ¿no es cierto? ¿Qué le permitiría a la imagen de mi función, que es esta de aquí, que difiera del límite en 2 unidades? Digamos, lo que le permitiría, sí, es que el valor de X esté entre 3 y 5. De hecho, si toma justo el valor 5, la imagen va a ser 9 y como notan, entre la imagen de la coordenada Y igual a 9 menos el valor del límite 7, eso justo da 2. Ya, entonces ahora con esta pequeña semi como introducción a la definición formal del límite, aquí está la definición del límite, ¿sí? Entonces, yo sé que pueden ver eso y que está redundante que se los lea, pero se los voy a decir para que sea más claro, ¿ya? Entonces, solamente esta definición voy a cometer ese pecado de leer lo que les estoy exponiendo, ¿ya? Porque quiero que se les grabe y quiero hablar de eso, ¿ya? Entonces, miren, bueno, si no se aprenden de memoria esta cosa, no importa, ¿ya? Lo que quiero ahorita es que noten dónde está toda esta cosa que hablo de la filosofía del lenguaje, ¿ya? En esta expresión y cómo se la va a usar, ¿sí? Entonces, miren, bueno, aquí dice, sea f de x definida en un intervalo abierto alrededor de x sub 0. ¿Qué es lo que está diciendo? Que existe una función f de x. ¿Qué significa un intervalo abierto? Bueno, un intervalo abierto es un intervalo que no contiene límite izquierdo ni límite derecho. Un intervalo en la recta numérica, por ejemplo, serían números que van, digamos, de 2 hasta 5. Ese es un intervalo. Ahora, todos los números que van de 2 hasta 5, si es que no incluyen el 2 ni incluyen el 5, entonces yo empiezo a hablar de un intervalo abierto, ¿sí? Entonces, dice, bueno, tienen en pocas una función definida, ¿ya? Alrededor de x sub 0, donde este x sub 0 es el valor al que nos gustaría hacer tender el límite o acerca del cual nos gustaría preguntarnos cuál es el límite de esta función cuando x tiene este valor x sub 0. Justo este valor x sub 0 puede ser que no esté definido, ya puede ser que no sea parte del dominio de la función. Recuerden, si ustedes tienen una función tipo 1 sobre x, ¿ya? Entonces, ahí el x no puede tomar el valor 0, ¿sí? Pero sin embargo, sí podemos tratar de buscar cuál sería el límite de esa función cuando x tiende a 0, ¿sí? Entonces, justo miren, voy a parar un rato esto para mostrarles mi pizarra y decirles cuándo no podría yo, o sea, cuándo no se da esto del límite, porque parece que está súper natural, que siempre existe el límite, ¿no? Según las gráficas que les mostré, ¿ya? Entonces, miren, justo, cómo es la gráfica de mi función, 1 sobre x, ¿sí? Entonces, miren, la gráfica de mi función, esta es mi función f de x, 1 sobre x, ¿no? En vez de poner f paréntesis de x, claro, puedo poner y, ¿no? Sí, ya voy a hablar más sobre esto en siguientes clases acerca de funciones, ¿sí?
No se preocupen si todavía tienen confusiones en la parte de funciones. Voy a tratar de sustentar esas dudas, ¿ya? Aquí me salió mal esto. Esperen un ratito. Ya, entonces, bueno, me imagino que algunos de ustedes o algunas de ustedes ya conocen cómo es, ¿no? El gráfico de esta función, ¿sí? Creo que es este que puedo usar, ya. Entonces, en pocas va a tener un gráfico así, ¿no? Como que aquí va a ser así. Bueno, no con esta tembleque que me salió ahí, ya, sí. Ya, perdón, otra vez. Ya. Ajá. Voy a parar para hacer el dibujo y de ahí ya sigo, ¿ya? Entonces, esperen un ratín. Ya. Entonces, miren, bueno, ya, sí, aquí están, sí saben que no es así con estas onditas de aquí, ya, solo que otra vez es difícil dibujar con esto, pero imagínense que es así, ¿no? Sin esta tembladera de esta parte, ¿ya? Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Miren, claro, cuando yo pongo valores chiquititos, el resultado de uno sobre un valor muy, muy, muy chiquito, eso me da un valor grandazo, ¿ya? Y en cambio, si yo pongo en el denominador un valor bien grande positivo, entonces uno sobre un valor bien grande, eso me da como imagen algo bien chiquito, entonces es natural que tenga un comportamiento así. Mientras que, digamos, yo supónganse que pongo aquí un valor, pero negativo, bien chiquito. Es decir, yo estaría asumiendo que la coordenada X estaría por aquí. ¿Cuál sería la correspondiente coordenada Y? Pues como es un valor bien chiquito, tipo 0.00001, pero negativo, 1 dividido para ese valor, entonces me va a dar un número grandazo, pero negativo, y por eso aparece acá la imagen de este valor por aquí. Si cachan, aparece, digamos, a la coordenada X que está cercana a 0, le corresponde una coordenada y igual una que está bien abajo, ¿sí cachan? Y a medida que yo voy dando valores más y más grandes, pero negativos, esta gráfica tiende a 0, pero para el lado negativo, ¿ya? Porque obviamente aquí yo estoy 1 dividido para algo muy grande, me va a dar esto muy, 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 muy chiquito, pero como este muy grande, en este caso, es un valor que esté por aquí, digamos, va a ser un valor negativo bien grande, digamos, menos 20.000, por ejemplo, entonces uno dividido para menos 20.000 les da un número chiquitito, pero negativo, ¿ya? Entonces, ahora, miren, ¿cuál es el límite de esta función cuando tiende x a 0? ¿Sí? Entonces, yo me voy a acercar al valor 0, que es este de aquí, del valor de x a 0, que está acá, me voy a acercar desde la izquierda. Y lo que me doy cuenta es que las coordenadas y empiezan a hacerse cada vez más y más y más y más negativas. Las coordenadas y correspondientes a los valores de x que yo voy considerando a medida que me voy acercando a 0. Es decir, por ejemplo, digamos inicialmente, supónganse que considero esta coordenada x. Si ustedes notan, claro, el punto que va de mi gráfica que va a tener esa coordenada X va a ser este de aquí y su coordenada Y pues va a ser esta de acá. Ahora, ¿qué tal si es que yo tomo un valor todavía más cercano a 0? Entonces, la coordenada Y de este punto de aquí, que es al que le corresponde la coordenada X que señalé acá, pues la coordenada Y es más negativa. Entonces, a medida que yo me voy acercando a x igual a 0, las coordenadas y de los puntos que forman mi gráfica roja van siendo más y más y más y más y más negativos. Ahora, fíjense que por el contrario, cuando yo me voy acercando hacia 0 por la derecha, los valores de sus correspondientes coordenadas y en el gráfico van haciendo cada vez más y más y más positivos. Entonces, miren, justo aquí hay un corte y lo que estoy mostrándoles es una función discontinua cuando x es igual a 0. Entonces, miren, yo puedo acercarme, tengo un caso en el que me acerco al valor 0 en x, donde, digamos, sus imágenes empiezan a hacerse muy negativas. Y tengo otro caso en el que yo me voy acercando al valor 0 en x, donde las imágenes en cambio se comportan diametralmente distintas y no se acercan a un número fijo dado, ni siquiera están acercándose al menos infinito, sino que más bien empiezan a tender al más infinito. Entonces, esta función de aquí, por ejemplo, no tiene límite, porque hay un caso en el que yo me acerco mucho a 0 y las yes se van al menos infinito, y otro caso en el que asimismo me acerco mucho a 0 y las yes en vez de irse al menos infinito, se aproximan al más infinito. Entonces yo tengo que el comportamiento de mi función no va únicamente, las imágenes no se dirigen unívocamente hacia un valor al que le llamamos límite, sino que en algunos casos se va hacia menos infinito y en otros casos se va hacia el más infinito. Y no es que a medida que yo me acerco a X, independientemente por el lado por el que yo me acerque, ya sea por la izquierda
o ya sea por la derecha, no es en este caso que vemos, no se da que las imágenes de las X que se van acercando al valor 0, vemos que no se van acercando a un único valor. Miren, esto se suele escribir así, ¿no? Que cuando yo busco el límite, ¿no es cierto? Cuando mi X tiende a cero, por ejemplo, por la izquierda, y para decir que voy a acercarme por la izquierda se pone este menos de aquí. ¿De cuál función? De mi función 1 sobre X. Yo podría, por un lado, afirmar que a dónde está tendiendo esta función. Yo podría decir que está tendiendo las imágenes de mi función. Las imágenes es el valor que obtengo al hacer esta operación, ¿no es cierto? Digamos, yo diría que esto está aproximándose al menos de infinito, pero si yo hiciera lo mismo, cuando el X tendiera al valor 0, pero por la derecha, para expresar eso, se usa esta simbología, se pone el más para decir que me acerco al X, al valor 0 por la derecha. ¿De qué? De esta misma función, pues ahí el resultado es que mi función tiende al infinito, y por eso no hay límite, porque digamos, cuando no existe el límite de la función 1 sobre X cuando X tiende a 0. ¿Por qué? Porque digamos, no hay un único valor al que se acerca mi función. Entonces, que me dé este resultado junto con este resultado, yo puedo concluir que no hay el límite, ¿sí? Entonces, este es un caso en el que no hay límite. Y como ven, yo no puedo en este caso justo afirmar lo que yo decía antes ya, que a medida que yo voy rodeando al valor al que tiende mi X, al que yo quiero en esta expresión matemática, acercarme a este valor 0 en este caso, a medida que yo rodeo el 0, ¿sí? Y después le rodeo, por ejemplo, cada vez me voy acercando más y más, ¿no es cierto?, al valor 0, considerando valores más cercanos al valor 0. Yo no puedo decir que las variables yes, pueda yo como que rodearlas en una franja gris como antes, ¿sí? No es que las coordenadas yes se van ubicando y aglomerándose o juntándose a cierto valor al que yo le llamo límite. En este caso no pasa eso. Por un lado se va por un lado y por el otro lado se va hacia abajo, ¿sí cachan? Entonces, ya. Pienso que estas cosas son cuestiones que ya vieron tal vez con el profe Jorge, y yo ahorita solamente estaría como recordándoles eso, ¿no? Pero les recuerdo simplemente para seguir explicándoles esto de la definición formal del límite, ¿no es cierto? Entonces, y luego, bueno, dice, decimos que el límite de f de x cuando x se aproxima a x sub 0, esta es una forma de hablar que ya teníamos antes, y esta simbología era una simbología que ya teníamos ¿antes de qué? Antes de tener la definición formal del límite. Nosotros sí, cuando veíamos estos símbolos, la forma en la que hablamos acerca de esto es el límite cuando x tiende o se aproxima a x sub 0, ¿de qué? De esta función f de x es igual a L. Eso es lo que está aquí escrito, ¿no es cierto? Ya, y aquí viene la definición formal. Dice, nosotros podemos decir que esto es así, ¿sí? Que a medida que mis variables x se van aproximando a un valor, x sub 0, mis variables dependientes f de x se van aproximando al valor L. ¿Qué significa estrictamente decir eso? Entonces dice, esto ustedes pueden afirmar siempre y cuando sí pueden encontrar lo siguiente. Entonces, miren, primero que nada, antes de que yo hable, tómense un tiempo para leer esto un ratito, ¿ya? Esta parte. Ya, entonces, miren, primero que nada, epsilon, en general suele ser como que, bueno, es cualquier valor, ¿ya? Pero a ustedes les interesaría que se acerquen bastante a algo, y entonces, acercarse bastante a algo tiene que estar explicitado en términos matemáticos. El acercarse es decir que la distancia es chiquita, ¿sí? Entonces, este epsilon se suele usar para poder hacer una afirmación matemática donde se exija que la distancia sea chiquita. ¿Entre qué y qué? Entre las imágenes de mi función y el valor L, si esta distancia es chiquita o es menor que un valor epsilon, si este valor epsilon a mí me da la gana de ponerle 0.00000000001, pues le puedo poner, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí en la definición dice para todo o para cada número epsilon mayor que 0, es decir, yo puedo escoger el que cualquiera, ¿ya?
Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la simbología que yo les había mostrado antes? En algunos textos aquí está puesto el símbolo para todo que yo les mostré antes en la pizarra, ¿sí? Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe un número delta mayor que 0. En vez de estar escrito aquí con palabras, existe un número. O sea, ¿por qué estos manes cuando escriben esto, escriben de esta forma como existe para todo eso? Es por la inclusión de los cuantificadores de existencial y para todo del que les mencioné al inicio de este video. Entonces, digamos, existe un número delta mayor que 0. Esto pudo haberse simbolizado tranquilamente con esa E al revés. Me refiero, si es que no saben a qué me refiero a que cuando ustedes vean ahí en ese texto que dice existe un, podrían haber, en vez de puesto existe un, pudieron haber puesto este símbolo que es al que me refiero, que es un cuantificador. ¿Ya? No porque no pongan este símbolo, deja de estar ese enunciado cuantificado, ¿no? Sí está cuantificado, solo que no está puesto ese símbolo. Este de aquí solamente resume el decir existe un, ¿sí? Y, y el otro símbolo, el de acá, ¿no es cierto? Este de aquí. Y otra vez. Bueno, aquí lo que quería hacer era borrar esto, ¿sí? Y bueno, simplemente decirles eso, ¿no? Que una forma sucinta de decir existe simplemente poniendo este símbolo invertido, ¿no es cierto? Pero si no le ponen, pues igual estamos cuantificando. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo en nuestro discurso justo el existe un. Y ahí significa para todo, es decir, cuando ustedes dicen ahí para todo elemento, para cada elemento, pues tranquilamente pueden pensar que están o reemplazar esas palabras, existe un por esa E al revés. Entonces, ¿dónde está el lenguaje del que les hablaba, que incluyó Russell en la lógica del primer orden? Aquí, cuando dice existe un delta mayor que 0, ¿sí? ¿Dónde está el para todos? Para cada número epsilon. Miren, para toda X, ¿ya? Entonces, aquí en la definición están los cuantificadores y estos cuantificadores obedecen a la necesidad de hablar con claridad y no introducir en la realidad elementos que en realidad no existen por alguna ambigüedad del lenguaje, donde digamos, como en el caso del unicornio, pareciera que yo no puedo excluir la presencia del unicornio cuando yo hablo de que no existe un unicornio, pues lo estoy mencionando. Entonces, para no tener esos problemas y ser claros, es que uno usa estas existenciales y para todo, ¿sí? Entonces yo sé que, claro, como uno no está diariamente, no se va a pedir en la tienda, no nos llega a la tienda y nos dice, bueno, existe un tomate tal que cuesta $20 o alguna vaina así. Entonces, claro, esto se nos puede hacer raro, pero digamos, para trabajarlo sistemáticamente, bajo las reglas de la lógica y las comprobaciones, y digamos, una serie de reglas que nos permitan llegar a comprobaciones y generar teoremas, por ejemplo, este lenguaje es ideal, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir? Entonces, lo que nos quiere decir es lo siguiente, miren, sí, yo quiero que la distancia entre las variables dependientes, las variables dependientes de mi función, sean con respecto a qué, con respecto al límite, si a un valor al que yo le llamo límite. Si yo quiero que esa distancia sea lo más pequeña que yo quiera, ¿sí? Basta con que la distancia entre la variable x y el número al cual tiende esta x sea también, exista un valor, ¿sí? Existe una distancia, ¿sí? Exista una distancia entre x menos x sub 0, ¿sí? Que me permita que la distancia entre L y f de x sea pequeña, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué es lo que está aquí puesto? Es lo mismo que está graficado aquí, ¿sí? ¿En qué sentido ya? En que miren, aquí lo que me interesaba era que hayan números, coordenadas y de la línea, de este segmento, de esta línea, ¿no es cierto? Coordenadas y que a medida que se vayan acercando al valor 7, que es el límite, entonces miren aquí el L de esta definición, ¿sí? El L de la definición sería como el valor 7 de este ejemplo de aquí, ¿sí? Entonces yo lo que estoy queriendo es que mis yes, ¿sí? Las coordenadas 10 de mi gráfico se acerquen a L. Entonces yo quiero que mis 10, que son estas de aquí, el f de x son las 10, se acerquen al L. Entonces la distancia entre estos quiero que sea pequeña.
para hacer eso, basta con que yo encuentre una forma de acercarme al valor x sub 0 también, ¿sí? Entonces, ¿cómo me acerco al valor de x sub 0? Pues diciendo que la distancia entre x menos x sub 0, pues, existe, primero que nada, y además, ¿y qué significa que exista? Que hay un valor delta que permita que, en efecto, yo pueda interpretar que la distancia entre x sub 0 y mi variable independiente, digamos, puede darse, ya que existe, pueden aproximarse entre sí de manera que puedan aproximarse entre sí que con qué. Pueden aproximarse entre sí las variables independientes, por ejemplo, al valor 4, de manera que las variables y se vayan acercando al valor 7. Entonces, ¿cómo yo hago para acercarme al valor 7 con mis 10? Bastante. ¿Dónde digo bastante? Pues si yo pongo aquí un número chiquito, pues yo estaría diciendo que la distancia es bien pequeña, entonces yo me estaría acercando bastante. ¿Cuándo puedo hacer eso? Yo puedo hacer esto si se da esto. Si es que en las variables independientes, yo me acerco al valor x sub 0. ¿Ya? Entonces, en el caso en el que existe un límite, yo puedo acercarme a este límite todo lo que yo quiera, un valor cualquiera, aproximarme, acercarme todo lo que yo quiera, y para lo cual solo basta hacer que mis variables independientes x se acerquen al valor x sub 0. Entonces, ¿cómo es que se usa esto para hacer pruebas? Entonces, digamos, lo que uno hace es decir, bueno, allá, miren, esto es importante que la definición formal del límite no nos dice cómo encontrar el límite de una función. Eso es verdad. Nosotros con esta definición no vamos a saber, a partir de esto no nos brinda las herramientas matemáticas para encontrar el límite de una función. Miren, aquí tenemos un claro ejemplo. Esta es la función y para encontrar el límite de esta función, nosotros ni siquiera tuvimos que saber esto. Lo único que hicimos fue reemplazar en esta ecuación, en esta ecuación, el valor al cual decimos que tiende x. Entonces, si x tiende a 4, reemplazamos aquí, 4 por 2, 8, menos 1, 7, y esa sería la forma de hallar el límite. Entonces, para hallar el límite no necesitamos esta definición, pero esta definición nos permite, digamos, obtener otros resultados poderosos, generales y abstractos, y además hacer comprobaciones de este estilo. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo de una comprobación, ¿no? Les estoy mostrando todo esto directamente del libro también para motivarles a que estas partes, si ustedes tienen dudas, pues las lean de ahí, ¿ya? Entonces, miren, en este caso dice, va a comprobar si que el límite de esta función, 5x menos 3, cuando x tiende a 1 es 2. Ya, aquí es fácil ver que sí es así. ¿Por qué? Porque miren, yo cojo el 1, le pongo aquí en vez de x, multiplico por el 5, me da 5 menos el 3, eso me da 2 de respuesta, ¿ya? Entonces, ¿cómo se parte ya? Entonces, se parte diciendo, mira, ¿qué es lo que yo estoy afirmando con esto? Yo estoy afirmando que la distancia entre las imágenes de mi función. ¿Cuál es esta función 5x menos 3? Esa función es esta línea azul de aquí, ¿sí? Entonces, digamos, esta línea azul tiene puntos que tienen coordenadas x y y. Las coordenadas y son las imágenes de la función. Entonces, yo digo que yo puedo hacer que las imágenes de mi función se aproximen, estén tan cerca como a mí me dé la gana, ¿sí? Y del límite que yo encontré aquí, es decir, las coordenadas y de estos puntos pueden estar muy, muy, muy cerca del valor 2, ¿sí? Eso sí hay cómo hacer, siempre y cuando los valores de x se aproximen bastantazo a 1. Eso es lo que yo estoy diciendo aquí, ¿sí? Y entonces, ¿cómo yo comprobaría eso? ¿Qué significaría que se aproximen todo lo que yo quiera? Como yo digo matemáticamente eso, que se aproximen, que estén tan próximos como a mí me dé la gana, los valores de mi variable y, de mis coordenadas y al valor 2. ¿Por qué digo el valor 2? Porque el valor 2 es el límite. Entonces, ¿qué significaría que se acerquen mucho? Pues que la distancia entre estas y el valor 2, es decir, y menos 2, esa es la distancia en valor absoluto, ¿sí? Que esa distancia sea lo más pequeña que yo quiero. ¿Cómo hago que yo sea lo más pequeña que yo quiero? Que sea menor que un número, donde este número tiene la propiedad de ser el que a mí me da la gana y yo puedo elegir el más pequeño que yo quiera. Entonces, supónganse que alguien de ustedes me dice, bueno, ¿qué tal si epsilon es 0.00001? ¿Ya? Le digo, está bien, pero viene otra persona y dice, ¿qué tal si epsilon es 0 punto y me dicta 7 millones de ceros y de ahí dice 1? También está bien. ¿Por qué? Porque el epsilon puede tomar cualquier valor que ustedes les dé la gana. Entonces, esto de aquí ya me permite expresar que yo puedo tener la distancia que yo quiera entre de mis coordenadas y con respecto al valor 2, eso, ¿sí? Entonces, la distancia entre 2 y el valor y puede ser la que yo quiera, ¿sí? Siempre y cuando
digamos, algo le pase a X. Entonces, ¿qué es lo que le debería pasar a X? Siempre y cuando los valores de mi coordenada, de mi variable independiente, X, ¿sí? Siempre y cuando los valores de mi variable independiente se acerquen a 1. Eso es lo que justo me está diciendo esto. Y yo quiero comprobar que es así, que sí, en efecto, el límite de esta función cuando X tiende a 1, yo quiero comprobar que es 2, ¿sí? Entonces, otra vez que nos dice eso, que mi función se acerca a 2, las y se acercan al valor 2 cuando las x se acercan a 1. Entonces, ¿qué significa que se acercan con cualquier grado digamos, de cercanía, ¿ya? Que se acerca que está tan cerca que el error puede ser cualquiera que a mí me dé la gana, ¿sí? Esto se puede ver como el error en el sentido de que es lo que dista la función y del límite, ¿no? Entonces aquí hacemos lo que hicimos en el ejemplo anterior. ¿Cómo hago? ¿Cuáles serían los valores de x para que esto se dé? Entonces yo tengo que expresar esto en términos de x. Entonces mi f de x, fíjense, es justo el 5x menos 3. Entonces en vez de poner f de x, pongo 5x menos 3, menos este 2, ya entonces me da, claro, 5x menos 5. Y resulta que esta distancia de aquí, expresada en términos de x, es esta misma distancia de acá. Por lo que esta inecuación de aquí es la misma inecuación que la que está aquí, solo que esta inecuación ya está en el lenguaje de las x. Entonces ahora yo saco el 5 del valor absoluto de factor común, se puede hacer eso, es una propiedad del valor absoluto, y este 5 se le pasa al otro lado a dividir, y fíjense en lo que yo tengo aquí. Yo tengo aquí, no tengo algo directamente acerca de x, pero en este caso no necesito. Tengo algo acerca de la distancia entre x y 1, que es justo lo que yo quería saber, miren. ¿Sí? Que yo quería saber cómo tiene que ser la distancia entre los valores de x y el valor 1 para que la distancia entre mis valores y 2 sean más pequeños que este valor epsilon que yo prescribo, que yo doy, que yo dicto, ¿no es cierto? Entonces, este valor epsilon es un valor dado, pero no es conocido, ¿ya? Entonces, miren, como que yo puedo decir, en el IKEAM hay alguien que tiene 18 años, eso es verdad, a pesar de que yo no conozca quién es ese alguien. Entonces, este es un valor el más pequeño que se puedan imaginar, digamos, pero ustedes simplemente no saben cuál es, pero pueden afirmar que existe. Entonces, pero ese valor que existe se les es dado, ¿ya? Entonces, como que aquí estuviera al 8 o 8 por 10 a la menos 20.000 o alguna cosa así, ¿ya? Entonces, ese valor de ahí, miren, sigue acá, en mi ecuación de aquí. Entonces, al final de cuentas, yo, en base al valor que yo tengo dado, que yo conocería, digamos, en teoría, ¿sí? En el ejemplo de acá arriba, ese valor, en el que nosotros hicimos antes, o revisamos antes, el valor entre las y el límite, en este caso, se fijó como 2. Ese sería el valor del epsilon que se tomó en este ejemplo. En este ejemplo, el valor del epsilon que se toma, no se revela, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, porque no es necesario, porque necesitamos justo que sea cualquiera que nos dé la gana. Entonces, miren, la respuesta, ¿sí? Viene dada justo en términos del epsilon, de este valor que yo ya tengo dado. Y lo que me dice esta respuesta es que para que la distancia entre f de x y 2 sea menor que epsilon, ¿sí? La distancia entre mi variable x y 1, ¿sí? Que es hacia donde estaba tendiendo x, sí existe. Y además, ¿cómo sería cuando no existe? Yo no podría ni siquiera armar esta inecuación. Si existe esa distancia y además, yo tengo que, esa distancia sería menor a epsilon menos 5, ¿sí? Entonces, miren, cuando uno hace una comprobación de este estilo, cuando usa, todavía no concluyo, ya falta un poquito para decir cómo ya se acabó con la comprobación. Esta definición nos dice, mira, si tú quieres comprobar que en efecto sucede esto, que para esta función f de x, cuando las x tienden al valor x sub 0, pues las imágenes tienden a L. Si tú quieres comprobar eso al valor L, ¿no es cierto? Si tú quieres comprobar eso, en pocas estarías afirmando que esto sucede, que tú puedes hacer la distancia entre f de x y L lo más pequeña posible. Y si tú puedes hacer esto, significó que debiste haber, digamos, logrado hacer esto de aquí, ¿sí? Es decir, para que pase esto en mis variables dependientes, tú tuviste que lograr esto en las variables independientes. Entonces, ¿cómo yo sé si logro esto en las variables independientes? Yo sé que logro esto en las variables independientes siempre que yo pueda formular algo de este estilo.
Es decir, si es que yo puedo decir que x menos el valor al que tiende x es menor que cierto valor, si es que existe ese cierto valor, entonces yo puedo formular esto de aquí. En este caso, sí existe ese cierto valor. Yo sé que ese valor es epsilon sobre 5. Fíjense, yo quiero decir que la distancia entre las y y 2 o entre las f y 2 va a ser menor que epsilon, siempre y cuando, eso es lo que está diciéndonos esta prueba, siempre esto sucederá siempre y cuando la distancia entre x y 1 sea menor que este valor dividido para 5. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, miren, este x menos 1 menor que epsilon sobre 5 viene a ser en mi definición de límite, viene a ser este epsilon, el delta de aquí, este valor de aquí, se convierte en el epsilon sobre 5, ¿sí? Donde epsilon es un valor ya dado, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo sí pude escribir algo, yo sí pude tener esta expresión, ¿sí? Al cero no le ven, ¿ya? Porque, digamos, este valor absoluto sí es mayor que cero, ¿ya? Ahora, la cosa es que ustedes tienen esta expresión de x es la que buscan, si es que ya saben que sucede esto o afirman que sucede esto, entonces, si sucedió esto, debió pasar que pueden expresar esto de aquí. Pero digamos, esto pueden expresar siempre y cuando este número exista, ¿ya? Y en este caso, miren, aquí el x sub 0 en el ejemplo que estamos viendo es 1, ¿sí? Entonces tendrían x menos x sub 0 en el ejemplo que estamos viendo sería, como el x sub 0 es 1, miren, tengo x menos 1, porque en este caso particular el x sub 0 se concretó en el valor 1 porque es el valor al que tiende el x. Y en este caso yo diría que el delta sí existe. ¿Por qué? Porque es un valor que ya conocemos que existe, que es el epsilon, pero dividido para 5. Por lo tanto, yo compruebo que si es que yo tengo esto, o afirmo que tengo esto, puedo, yo compruebo que si yo tengo esto, sucedió esto de aquí, ¿ya? Esa es la forma de comprobar que en efecto existe el límite, que una vez que afirmemos que sucedió esto, sea porque yo pude tener una expresión de este estilo. ¿Cómo puedo yo tener una expresión de este estilo? Si es que yo puedo tener entre barras la variable independiente menos el valor al que tiende esa variable, y puedo ponerle menor que algún número, es decir, si es que existe este número delta que me permita formular esta inecuación. Ya, entonces, una vez que sucede esto, debe existir este número delta, por eso estas pruebas de si es que existe o no, perdón, de que si es que el límite que hallamos es correcto o no, si es que en efecto hay o no límite, lo que hacen es justo eso, ¿no? Dar por hecho que se tiene el epsilon y suponer que esta afirmación es correcta y ver si es que se puede llegar a esta oración matemática, es decir, ver si es que existe el delta. Entonces, de estas comprobaciones se resumen a buscar el delta. ¿Ya? Entonces, miren, bueno, yo sé que esto es de teoría del semestre anterior, ¿sí? Pero necesitaba mostrarles cómo se compaginan estas cuestiones de las que empecé hablando y digamos que vamos a seguir viendo repercusiones acerca de estas cuestiones de filosofía que les hablaba en las siguientes clases también. Yo sé que esta parte puede estar todavía un poco así floja y no se preocupen tanto, al menos porque voy a seguir haciendo videos donde voy a ir aclarando poco a poco las cosas, ¿ya? Entonces eso no más ya es, ya nos vemos.